Bendito Padre, vamos a abrir tu palabra y vamos a ver este pasaje y te ruego que nos ayudes a verlo con nuevos ojos, Señor, a entender qué significa ser luz y lo que exclusivamente tú nos dices que hagamos aquí en Efesios 5, Señor. Ayúdanos a entender la gravedad de ser luz, Señor. Ayúdanos a entender también lo que debemos hacer si somos luz, si es que somos luz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Hoy básicamente tenemos 2 puntos a comprender, 2 puntos. El primero es que nuestra manera de vivir, si somos cristianos o si hemos creído en Cristo, nuestra manera de vivir debe ser como hijos de luz. Y nuestro segundo punto es que no debemos vivir como lo hacen los que andan en las tinieblas, o sea, los que no han creído en Cristo. No solo no practicarlo, sino reprenderlo. Esos son los 2 puntos que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el primero? Que si somos cristianos, si de verdad somos cristianos, debemos vivir como hijos de luz. ¿Y el segundo cuál es? No participar o no vivir como lo hacen los que están en las tinieblas, o sea, los que no han creído en Cristo. Y no solo no participar, sino reprender lo que hacen. Bueno, antes de pasar a estos 2 puntos, quiero hacer un repaso de lo que hemos visto hasta hoy en Efesios. Se me hace sano hacerlo porque necesitamos ver dónde estamos, ¿no? Y Efesios, donde estamos estudiando, Efesios está dividido en 2 partes, ¿se acuerdan? En 2 grandes secciones. ¿Cuáles son estas 2 grandes secciones? Teología y práctica. O, en otras palabras, también puede ser doctrina o pura enseñanza. El capítulo 1 al 3, pura enseñanza. Un solo mandato que tiene que ver con nuestro, que entendamos, ¿no? Un solo mandato en 3 capítulos, no hay mandatos casi, o solo uno. Lo que quiere decir es que pura enseñanza, pura enseñanza. ¿Y qué clases de cosas aprendemos en Efesios 1 al 3? ¿Qué recuerdan? Efesios 1 al 3 es pura enseñanza. ¿Qué hemos aprendido hasta hoy? De Efesios 1 al 3 sin mirar la Biblia. Ay, sí, no se crean. Esto no es un examen, pero díganme, ¿qué hemos aprendido hasta hoy? Pues de que debemos de vivir como imitadores de Cristo. Eso ya es en la práctica, eso es después del capítulo 4. Antes del capítulo 4, que sería del 1 al 3, ¿qué hemos aprendido? Que estamos sellados con el Espíritu Santo. Que estamos sellados con el Espíritu Santo, ¿qué más? El capítulo 1 dice que estamos en Cristo en lugares. Sí, en los lugares celestiales. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? Pues que la fe es solo por gracia. La fe es solo por la salvación es solo por gracia, por medio de la fe. ¿No? Eso también está en capítulo 2. Aprendemos que somos escogidos, que se nos escogió antes de la fundación del mundo y que Cristo pagó por nuestros pecados. Él hizo la redención. ¿Sí? ¿Qué más aprendemos? Que ya no estamos en guerra con Dios. Que antes éramos enemigos y ahora estamos en paz con Dios. Hay un montón de cosas que se enseñan en Efesios 1 al 3. Por eso, la segunda sección empieza así. Vamos a Efesios 4.1. Efesios 4.1. Efesios 4.1. ¿Quién lo quiere leer? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que
fuisteis llamados. Ok. Esa palabra de pues, ¿a qué cree que se refiere? ¿O por qué está ahí esa palabra pues? ¿Qué significa? Que con base a Con base a todo lo que dijimos, del 1 al 3, con base a esto, ustedes deben actuar así. Deben andar de manera digna. Bien. ¿Qué significa andar? Vivir tu manera de vida, tu conducta diaria, no solo esporádico. Cuando llegaron los de Estados Unidos, platiqué con la persona encargada de misiones de allá. Es uno de los güeros que vino, de los que hablaban más o menos español. Sí, lo sé. Y le pregunté de qué manera, digo, ellos nos apoyan mucho desde allá a Estados Unidos, pero también dije, creo que esto no debe ser unilateral, debe ser bilateral. ¿De qué manera nosotros podemos ayudarles a ustedes? Y dijo, oren por nosotros, porque los americanos no entienden qué significa ser cristiano. Creen que una sola hora al día, ya, para ellos es su vida cristiana. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es de que es la conducta diaria, tu forma de vivir diariamente, es lo que te define como cristiano. Entonces, ¿cómo es este andar digno del llamamiento con el que te llamaron? Versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Versículo 3, esforzándose por preservar la unidad a la que se nos incluyó, ¿no? Versículo 17, ya no andar como los gentiles. O sea, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Cristo, ¿no? Los no creyentes. Versículo 22 al 24 habla de despojarnos de nuestro viejo hombre, renovar el espíritu de nuestra mente, que es renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, y vestirnos de lo que ya somos, vestirnos del nuevo hombre. Y esta acción de despojarse de lo que ya no somos y vestirnos de lo que ya somos, pone ejemplos aquí del 26 al 32. Dice, no sean mentirosos unos con otros, o sea, no engañen, no sean hipócritas. Son parte del mismo cuerpo, ¿por qué son así? Y empieza a decir, en vez de eso, hable en verdad cada uno a su prójimo. Y dice, no te enojes cuando te ofendan. O sea, cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es perdona lo más pronto posible. Sé perdonador. Los de afuera no son así. Los de adentro sí. No robes. Más bien trabaja para compartir. Después dice, no uses tu boca para dañar, sino para edificar, para algo constructivo. No entristezcas al Espíritu Santo. E inferimos que quiere decir, más bien hazlo feliz. ¿Y cómo hacemos feliz al Espíritu Santo? Quitándonos toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos y toda malicia. Y vistiéndonos de amabilidad, misericordia, perdonando, así como se nos perdona a nosotros. Capítulo 5, versículo 1. Imita a Dios en esto. Sé imitador de Dios. Ese es el andar cristiano. La acción de despojarte de lo que ya no eres y vestirte de lo que ya eres. Imitar a Dios es el andar cristiano. También el andar cristiano es andar en amor, como dice Efesios 5:2. Y anden en amor. ¿Y qué significa amar? ¿Qué significa amar? Ya lo hemos visto. ¿Qué significa amar? ¿Perdón? Podríamos eso se aplicaría solo a Dios, ¿no? Pero amar a nuestro prójimo, ¿qué sería? ¿Qué significa eso? Exacto. Sacrificio, no quejumbroso,
sino voluntario, alegre, porque amas a la persona. ¿Sí? Dice, anden en amor, así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero también el andar digno excluye algunas cosas, ¿verdad? Como versículo 3, inmoralidad, toda impureza o avaricia. ¿Qué tanto tenemos que excluir eso del andar cristiano? Dice, ni siquiera se menciona entre ustedes. Ni siquiera se menciona. También, versículo 4, obscenidades, tonterías o groserías. ¿Cómo tiene que hablar el cristiano? En su andar, en su conducta diaria, sin groserías, sin malas palabras, sin algo ofensivo, sin decir chistes doble sentido. Así es el andar cristiano. En resumen, ¿cómo es el andar cristiano? Una sola palabra, una sola frase. ¿Cómo es el andar cristiano? Yo le pondría diferente, totalmente diferente de lo que no eras, ¿no? Ahora, un cristiano puede andar así porque por todo lo que hizo Jesús en nosotros del capítulo 1 al 3. Por eso dice Pablo, dado esto, todo lo que vimos, entonces ustedes deben de caminar de manera digna. O sea, de manera que encaje con lo que son. El andar cristiano es totalmente diferente. Son polos opuestos del caminar que no es cristiano. Por un lado, la forma de vivir cristiana busca despojarse de lo que no es, ¿sí? Y busca vestirse de lo que es. Busca imitar a Dios en amabilidad, en misericordia, en perdón y amor sacrificial. Y por otro lado se aleja y no participa de la forma de vivir de los no creyentes. No participa de sus pecados. Todo eso es lo que vimos hasta hoy. Y hay una razón para no ser así. Hay una razón fuerte para no ser así. Y la razón es que hay una naturaleza diferente. Esto es algo de raíz. Totalmente de raíz. Lo vimos hoy, ¿verdad? Para los que no estuvieron, a las 10 de la mañana, hoy vimos algo fundamental. Y eso es la naturaleza. No somos así ya. La última vez, hace 2 semanas, vimos en Efesios 5:8. ¿Estamos ahí en Efesios 5? Dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas. ¿Qué quiere decir en otro tiempo? Antes de Cristo. Pero ahora, ¿qué dice? Sois luz. Y quiero recalcar esto. En este versículo no dice están en la luz. No dice son. ¿De qué habla eso? Naturaleza. Esencia. Es esencial. Cuando creíste en Cristo, Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino glorioso de su Hijo amado, que es el reino de la luz. Y no solo eso, sino que, no estás solamente en el reino de Dios, sino que te dio esta naturaleza de no ser, ahora eres. Dice, antes eras tinieblas, ahora eres luz en el Señor. Entonces, si eres cristiano, pero de verdad eres cristiano, eres algo nuevo que antes no eras. Entonces, así llegamos a nuestro primer punto. Como cristianos, entonces, tenemos esta nueva naturaleza, ¿no? ¿Qué naturaleza es esta? La naturaleza de luz, ¿no? Somos luz. Y sí, la de Cristo, definitivamente. Mateo 5 dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Ustedes son la luz del mundo.
Primera Tesalonicenses dice, ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice el pasaje. No somos así, no somos eso. La luz y la oscuridad son opuestas. Alguien no puede ser luz y oscuridad al mismo tiempo, ¿verdad? No puede, no puede. Simplemente es lo opuesto. Es lo opuesto. O eres luz, o eres luz, o eres oscuridad. Una de las dos. Y mientras vamos observando este pasaje, quiero que vayas haciendo un autoanálisis. Y te vayas, y sea lo más honesto que puedas. De verdad. Sé lo más honesto que puedas. Y vete preguntando, oye, esto que está diciendo Carlos, ¿me describe o no me describe? Y sé honesto. Porque Dios ya sabe la respuesta. Dios de hecho ya sabe si eres cristiano de verdad o no. Dios te conoce desde lo más profundo de tu ser. Dios te conoce perfectamente. Él sabe si lo eres o no. Él sabe si eres luz o tinieblas. Más bien, el punto de aquí es, ¿tú lo sabes? ¿Tú estás seguro? ¿En qué se demuestra si alguien es de la luz o de las tinieblas? ¿En qué se demuestra? Es una buena pregunta. ¿Cómo puedo saber si soy cristiano o no? ¿Ok? ¿Ok? Aquí en el pasaje lo menciona como según su andar, ¿no? Que viene siendo lo mismo. Según su forma de vivir o según su conducta diaria. Me gusta esa frasecita de conducta diaria porque nos hace pensar en todo lo que hacemos en todo el día. Todo lo que pensamos en todo el día y todo lo que nuestra actitud que tenemos en todo el día. Me gusta pensar así. Dice Efesios 5:8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y dice, anden así, anden como hijos de luz. El andar es lo que realmente va a demostrar quién eres. No hay otra, no hay de otra. Y ya vimos, esto es lo que significa andar, un estilo de vida, conducta diaria. Somos luz, entonces, si somos luz, nuestra forma de vida debería reflejar eso, ¿sí? O sea, es diferente completamente. Pero ¿a qué nos referimos con nuestra forma de vida? Nuestras acciones, ¿sí? Pero también nuestros pensamientos, nuestras actitudes, o sea, todo de nosotros. Bien, entonces, si realmente creíste en Cristo y realmente Dios te trasladó de las tinieblas a la luz, entonces eres algo nuevo, ¿sí? Eres algo que no eras antes y tienes una nueva naturaleza o una nueva esencia, y esta nueva naturaleza da frutos, ¿no? Esta nueva naturaleza tiene que dar frutos. Vamos a poner un ejemplo, y lo hemos puesto antes. Imagínense que aquí al lado del jardín, por azares del destino o por pereza, no cortamos el pasto y no cortamos la mala hierba, y entonces una mala hierba crece demasiado. ¿Se han visto malas hierbas que crecen como árboles? Ok. ¿Dónde? Sí, pero hablando de jardines. Ahora, y los niños podrían preguntar, quiero una manzana de ahí. ¿Puede dar manzanas? Jamás podría. ¿Cuál es el fruto de ese tipo de plantas? ¿No? No, pero ¿qué produce la raíz? Produce espinas, ajá. Hojas que se sienten bien feo o venenosas a veces, ¿no? Entonces,
Pero ahora imagínense que Dios hace un milagro en esa maleza y desde su raíz la convierte en un limón. Desde su raíz. ¿Qué va a empezar a dar? Manzanas, ¿no? Definitivamente no. Limones, ¿no? Es la naturaleza, es lo natural en la naturaleza, ¿no? Un árbol de limones da limones. Un árbol de manzanas da manzanas, pero la mala hierba pues da espinas y cosas que se te pegan en el pie, en el pantalón, ¿no? Ese es el fruto. Bien. ¿Qué tipo de fruto produce la naturaleza de luz? Si tenemos esta naturaleza de luz, o sea, si somos creyentes, se nos dio esta naturaleza de luz, somos luz. ¿Qué tipo de frutos dará una naturaleza de luz? Fruto de luz, ahí está. Y de hecho lo que dice, Efesios 5:9. Bueno, no lo dice la Reina Valera, ¿verdad? La Reina Valera dice, y el fruto del Espíritu. Pero los manuscritos más antiguos es el fruto de luz. Y diría así, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En toda bondad, justicia y verdad. Y aquí tenemos 3 palabras. Bondad, justicia y verdad. ¿Qué significa cada una? ¿Qué entendemos por bondad? Es el fruto de esa naturaleza. O sea, ese fruto, si somos cristianos, tenemos que darlo. Entre naturalmente y empujándolo, ¿no? Ser bondadoso. ¿Y qué significa ser bondadoso? ¿Ok? ¿Qué más? Dar sin esperar algo a cambio. ¿Qué más? Despojados Uh-huh. de lo nuestro. Despojarnos de nosotros para satisfacer las necesidades de los demás. Esto es bondadoso. Eso es bondad. ¿Qué más? Yo entiendo por bondad que Jesús no pone cosas buenas y Muy bueno. Porque la Real Academia Española dice inclinación natural. Eso me encantó porque dice la palabra natural, ¿no? Inclinación natural a hacer el bien. Eso es la bondad. Porque un acto bueno sin esa inclinación, ¿es algo bueno? Es hipocresía, ¿no? Es lo que llamamos exactamente hipocresía. Si queremos hacer algo bueno sin la intención o tener otra intención oculta que no es hacer el bien por sí mismo, o por vanagloriarnos o por obtener beneficios de cualquier tipo, ¿no? Eso no es bueno. Eso no es bondad real. Bien, también dice cualidad moral que implica la inclinación de hacer el bien y actuar con benevolencia, generosidad y compasión hacia los demás. O sea, en otras palabras, ser bueno con las personas, buscar el bien de los demás, es lo que es bondad. ¿Y qué será lo contrario? Más maldad, ¿sí? O no tener esa inclinación natural a hacer el bien. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿tengo esa inclinación natural a pensar en los demás y a hacer el bien hacia los demás? Una inclinación natural, porque estamos hablando de naturaleza, de la luz. ¿Tengo esa inclinación natural a pensar en el bien de los demás o no? ¿No? Justicia. Y quizás con esta palabra tengamos un poquito más de problemas, porque justicia, la mayoría de las veces, no se refiere a justicia. La justicia que conocemos es una cualidad de la justicia que la Biblia dice. ¿Qué significa justicia en la Biblia generalmente? Cuando dice, que seas justo, Dios, o por ejemplo Efesios 4, ¿no? Que decía que fuimos creados en justicia y en santidad. ¿Qué significa justicia ahí? Sí, y eso tiene una palabra, rectitud. ¿Sí? La gran mayoría de veces podemos sustituir la palabra justicia por rectitud para nuestro propio entendimiento. Obviamente, cuando Dios se refiere que le va a dar a cada quien lo que sus actos merecen, eso es justicia propiamente. Y la justicia es una parte de la rectitud. Bien. Aclarado eso, ¿qué significa rectitud?
Bueno, ya lo dijo Majo. Hacer lo que agrada a Dios. Ajustarnos en la práctica. Ajustarnos en la práctica a lo que Dios dice. Es algo simple de decir. Simple de decir. Ajustarnos a la práctica lo que Dios manda y dice. Dice R.C. Sproul, la rectitud es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Ser recto es hacer todo lo que Dios nos llama a hacer. Y obviamente no podemos hacerlo perfectamente, porque todavía hay pecado en nosotros. Pero ¿está la rectitud en nuestro corazón? ¿En nuestra naturaleza hay rectitud? La respuesta debería ser claro, porque Dios creó esta nueva creación en rectitud. Desde nuestro corazón somos rectos. Les voy a decir algo que vimos en el estudio que para mí fue fundamental. No somos pecadores, los cristianos. Suena extraño, ¿verdad? Nuestra naturaleza ya no es así. Somos pecadores, pecamos por otros motivos, como la carne. Pero nuestra naturaleza, como dice Efesios 4:24, es el nuevo hombre ha sido creado en rectitud y en santidad, en semejanza a Dios. El cristiano, su naturaleza es recta y santa. Increíble, es increíble. Nuestra naturaleza ya no es pecaminosa. Pecamos por la carne. Eso es otro tema. Pero nuestra naturaleza es esta. Entonces, desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, ¿queremos agradar a Dios siendo rectos? Eso es de lo que habla la justicia. Y por último, la tercera palabra es verdad. Y esto tiene que ver con lo que es verdad y lo que es verdadero. O sea, podemos incluir aquí veracidad, honestidad e integridad. Eso describe la naturaleza del cristiano. Integridad, honestidad, ser verídico, decir la verdad, no ocultar nada, ser el mismo allá afuera en mi trabajo, aquí en la iglesia, allá dentro de mi familia, afuera con mis amigos, adentro de mis pensamientos, acá en lo que siento. Eso es integridad. Y la naturaleza de los que somos hijos de luz es esa. Es eso. Bueno, no lo preguntamos, pero regresando un poquito a rectitud, ¿qué sería lo contrario a rectitud? Torcido, pero explícalo un poquito más en cuanto al estilo de vida. Desobediencia. Desviado de lo que Dios quiere. Sí, exactamente. Podemos pensar en alguien que se dice cristiano, pero tiene una vida desviada y solamente aparenta algo, ¿no? Eso no es rectitud. De hecho, es lo que la Biblia llama iniquidad. Digamos que rectitud es el antónimo de iniquidad, ¿sí? Bueno. ¿Y qué sería lo contrario de la palabra verdad o de todo lo que conlleva? ¿Cuál sería la naturaleza de alguien que no es de luz? Oscuridad, pero hablando de verdad, de la palabra verdad. Mentira. Entonces podría decirse que Judas aparentaba todos estos frutos, pero pues en realidad era todo lo contrario. Sí, totalmente. Sí. ¿Cuál es el antónimo de alguien íntegro? Creo que hay otro antónimo más preciso. Yo creo que, bueno, ¿qué opinan ustedes? Hipocresía. De integridad. ¿No? Si integridad es ser lo mismo en todos lados y no tener una doble cara,
Esto es lo que es hipocresía, ¿no? Poner una cara donde no hay algo, ¿no? Decir que eres algo donde no eres algo, ¿no? Bien, estas tres palabras definen la naturaleza de los frutos, estos tres frutos definen la naturaleza del cristiano, o sea, del Hijo de Luz. Y como les comento, y quiero ser enfático aquí, no lo vamos a hacer perfectamente, entendemos eso. Pero la pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros es, de corazón, ¿quiero esto? Y me esfuerzo lo más que puedo con la ayuda de Dios y dependiendo de su poder para lograr esto. ¿Qué dirías que es lo que más te define? O sea, ¿qué naturaleza tienes? No me contestes, pero yo creo que ya tienes alguna idea, ¿no? Yo creo que hay tres respuestas. La primera es, sí estoy seguro que soy cristiano, ¿no? No porque me lo crea, porque por algún tiempo en mi vida que hice una oración o algo así. Pero lo veo en mi vida, veo que tiendo a pensar en los demás antes que en mí. Veo que tiendo a buscar que mi vida se apegue a lo que Dios desea de mí, ¿no? Y también veo que no me gusta ocultar nada, sino que quiero ser íntegro, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces si ves todo eso en tu vida de manera real y honesta, pues entonces está bien. Qué bueno que estés seguro que eres cristiano. Y hay otra respuesta, y puede ser, no. O sea, veo esto y digo, no soy cristiano, ¿no? Puede pasar, ¿no? Puede pasar que alguien esté equivocado y diga, sí soy cristiano, cuando realmente no lo es. Porque veo estas cosas y no cuadro con estas cosas, no cuadro. Mi vida no se ajusta a todos estos frutos que dice que es el cristiano como hijo de luz, ¿no? En caso de esa, tendremos que irnos de la iglesia. Claro que no. ¿Qué se tiene que hacer? Pues pedirle a Dios, ¿no? Ve a Dios y dile, Señor, sálvame. ¿Sí? Pero hay una tercera respuesta que puede ser muy común. Y esa respuesta diría algo así: no lo sé si soy cristiano. O sea, yo creo que sí soy cristiano, pero no es todo eso que dijiste, no es lo que más define lo que soy yo. Y para esta respuesta tengo dos respuestas más. La primera es esta: yo soy cristiano, Carlos, soy cristiano desde mis 18 años. Pero esta vida que menciona aquí no me caracterizaba en mis primeros 10 años de ser cristiano. No me caracterizaba. No solía pensar en los demás. Solía no buscar la rectitud y la santidad. Y solía ser un hipócrita. Pero yo sabía que era cristiano. No por algo que hice, sino porque no estaba a gusto simplemente con el pecado. No estaba a gusto. Y eso es algo muy bueno. Que no estés a gusto con el pecado es algo muy bueno. Y creo saber por qué pasó eso. ¿Por qué siendo cristiano no vivía así? O mis frutos no me caracterizaban de esa manera. Vamos a Efesios 5:8. ¿Estamos ahí? En la Reina Valera hay un paréntesis por ahí, ¿no? Dice, anden como hijos de luz, al final del versículo 8, y el versículo 9 es un paréntesis, ¿no? Dice, porque el fruto del Espíritu o el fruto de la luz es esto y esto, ¿no? ¿Sí sale paréntesis ahí en sus Biblias? El paréntesis está explicando algo, pero si lo omitimos, para entender mejor, diría, anden como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, o examinando en la Biblia de las Américas. Anden como hijos de luz, comprobando o examinando lo que es agradable a Dios.
Ese es algo que Pablo también dijo en Romanos 12:2. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen, otra palabra igual, para que verifiquen o comprueben en Reina Valera, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, pregunta, ¿dónde examinamos, comprobamos o verificamos la voluntad de Dios? O sea, lo que agrada a Dios. ¿Dónde lo hacemos? En su palabra. No hay otro medio. No hay otra forma de saber qué es lo que le agrada a Dios. No hay otra forma. Y aquí está el secreto para dar frutos de tu naturaleza de luz si eres cristiano. Si no eres cristiano, por más que te esfuerces, no vas a dar. Así, es imposible. Pero si eres cristiano, creo que aquí está el secreto para dar frutos de luz. Examina, verifica y comprueba en su palabra qué es lo que a Dios le agrada. No leas la Biblia solo por leerla. Busca con intención cómo debes vivir delante de Dios. Busca con intención. Creo que fue lo que me pasó a mí. En mis primeros 10 años, la verdad es que no busqué mucho con intención cómo agradar a Dios, ¿no? Entonces, el otro día estaba con un amigo y puse una gráfica de línea, ¿no? Y entonces, ya ven que al principio empiezas así, ¿no? Y en la vida cristiana a veces pensamos que debe ser como línea recta, ¿no? Siempre hacia arriba. Y yo digo que no tanto, pero sí con tendencia hacia arriba, a veces un poquito abajo, pero más arriba, y a veces caemos poquito y un paso para adelante, 2 para atrás, pero 3 para adelante, 1 para atrás, y vamos subiendo poco a poco, no sin equivocarnos. Pero mi gráfica no empezó cuando empezó mi vida cristiana, sino empezó 10 años después a subir. Y subió poquito aquí, muy poquito en los primeros 10 años, pero cuando empecé a comprometerme a buscar a Dios en su palabra, cómo agradarlo y con intención, fue que empezó así. ¿Qué concluyo con esto? Concluyo que el cristiano no puede vivir una vida de luz si está separado de su palabra. No puede. Puede ser cristiano, pero sin su palabra y sin el estudio de su palabra duro y fuerte, intentando comprender qué es lo que a Dios le agrada, no puedes crecer. No puedes. ¿Se acuerdan cuando Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche, ¿cómo dice? La leche espiritual no adulterada para que crezcáis? Entonces, esa puede ser una respuesta. Pero también la otra respuesta a la respuesta de no sé, creo que sí lo soy, pero no me define. La segunda respuesta es que puedes creer que eres cristiano y realmente no serlo. Pero basas tu seguridad en que una vez hiciste una oración y le pediste a Jesús que entrara en tu corazón. Pero el problema con esto es que no siempre sucede. Ya hemos visto, ¿no? En la clase de las 10, la oración no hace eso. La oración no salva a nadie. Dios es el que te salva. Dios es el que hace el milagro, no la oración. Entonces a veces la oración confunde y te dice, si eres cristiano, cuando realmente a veces no lo eres. Entonces, mucha gente confía en ese momento en que hizo la oración para decir, no, sí soy cristiano, es que hice la oración. Pero la oración no es un buen medio para verificar si eres cristiano o no. No es bíblico. Pero hay una prueba por defecto en la Biblia para identificar si eres cristiano o no. ¿Cuál es? Los frutos. Los frutos es la prueba por defecto
para saber si eres cristiano o no. Mateo 7 dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examínate a ver si estás en la fe. ¿Qué quiere decir? Examina lo que haces, examina tu vida, examina tu actitud y tu forma de pensar, examínalo. Bueno, este es nuestro primer punto, vivir como hijos de luz. Nuestro segundo punto es este, no participen en las obras estériles de las tinieblas, más bien repréndanlas. Efesios 5:11 dice, bueno, ¿estamos en Efesios 5:11? Bien, Efesios 5:11 dice, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, porque la luz lo manifiesta todo. Creo que entender que no debemos participar con los incrédulos de las cosas que ellos hacen, nos queda claro, ¿verdad? Nos queda muy claro. En Efesios 5, de 3 al 5 dice, ni siquiera se menciona entre ustedes las cosas que ellos hacen. O también dice, estas cosas que ellos hacen no son apropiadas para ustedes como santos. Entonces, el primer punto es vivir de acuerdo a nuestra naturaleza de luz, dando frutos de luz. Y el segundo punto es no participar de las obras de las tinieblas. No participar. Y muchos nos conformaríamos con no participar, ¿no? Como que, ay, ellos hacen esto, pero yo no lo hago, ¿no? Y está bien, pero Pablo no se queda ahí. ¿A dónde nos quiere llevar Pablo? ¿Qué sigue diciendo? Repréndanlas. Repréndanlas. NTV dice, sáquenlas a la luz. La Biblia de las Américas dice, desenmarásquenlas. La nueva Biblia viva dice, háganles ver sus pecados. Y la traducción al lenguaje actual dice, háganles ver su error. Y la verdad es que hay un gran reto para nosotros como cristianos, ¿no? Con esto. Porque como les digo, nos conformamos con no hacerlo. Pero lo que Pablo está haciendo es llevarnos más allá y decir, no, ustedes son luz. Ustedes son luz, que brilla en la oscuridad. ¿Qué tienen que hacer? Sacar a la luz las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Todos aquí tenemos hermanos, ¿no? O básicamente todos. Sí, más o menos todos. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos familia que no es cristiana. ¿Es correcto? ¿Sí? Ok. Piensen en una hermana, hermano, primo, prima que no es cristiano. Y generalmente en estos tiempos ya no se van a querer casar. ¿Ok? Entonces, pero si tienen novios o si tienen una persona que viven como si estuvieran casados. ¿Qué es esto? Específicamente, ¿qué están haciendo esas personas? Están cometiendo fornicación. Fornicación. ¿Sí? Y entonces nosotros diríamos, no, yo no cometo fornicación como cristiano, ¿no? Porque soy luz y mi fruto no es ese, ¿no? Pero Pablo está diciendo, no te quedes ahí, tienes que reprenderlo. Tienes que reprenderlo. Y bueno, ¿Puedo una pregunta? sí, claro. Para que nos explique más qué es. A eso voy. Uh-huh. Dice Pablo, no participes con ellos de lo que ellos hacen. ¿Qué es no participar primeramente, antes de reprender? ¿Qué es no participar? Que se note que no estás de acuerdo, ¿ok? No ser cómplice, ¿sí?
Y por ejemplo dice, versículo 12, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen. ¿Qué sería? Ni siquiera es duro, pero no te voy a preguntar cómo vas con tu novio, ¿sí? ¿Sí me explico? Es como que no cuadra con lo que yo soy. Como si a mí me interesara y me diera gusto que estuvieras pecando. ¿Sí? Ujú, sí. En segundo lugar, ahora sí, en primer lugar, no participar, no ser cómplice, no parecer que nos da gusto, porque realmente nos da gusto que están así. Si nos da gusto es que no entendemos el pecado de ellos, no entendemos a dónde van. En segundo lugar, ahora sí, reprender. Ahora, ¿qué es reprender? Como reprender, generalmente tenemos una connotación muy negativa de lo que es reprender. Sin embargo, como les di las otras traducciones, sacar a la luz, desenmascarar, hacer ver el pecado y hacer ver su error. 4 traducciones diferentes. En segundo lugar, entonces, es exponer a la luz lo que están haciendo mal. Y la verdad, puse el ejemplo de nuestros familiares porque es difícil hacerlo con nuestros familiares. Es bien difícil. O a un amigo cercano que no es creyente. Y entonces saqué algunos retos para nosotros como cristianos para lograr hacer esto, que sí debemos hacer porque es un mandato, ¿verdad? Nosotros debemos hacer esto, no es una opción, no es una opción. Aquí están los retos, y cuando pongo esto es porque yo también tengo esos retos. Yo también tengo familia que no es cristiana. Aquí están los retos. El primer reto es que necesitamos ser íntegros. ¿Por qué? Para reprender o para sacar a la luz. ¿Por qué necesitamos ser íntegros? Para que no haya un motivo en el que ellos puedan reprocharnos. Es correcto. Para no poner en su mente justificaciones o pretextos. Porque bien le podemos decir, oye, en este ejemplo del hermano que está con un novio que no está casado, oye, está mal que estés haciendo eso, ¿no? Y él te puede decir, oye, pero yo me he fijado que tú tratas mal a tu esposa. O sea, ¿cómo luchamos contra eso si no somos íntegros? Ser íntegro. El segundo reto es ser valiente. Les voy a preguntar algo. ¿Cuál es la razón por la que generalmente no exponemos el pecado de nuestros familiares y amistades? No queremos perder su amor. No queremos problemas. No queremos problemas. No queremos perder la comunicación con ellos porque pueden irse. Y creo que es por eso que Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, o el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquí podemos poner hermanos, amistades, ¿no? Porque si los amamos más y queremos más su relación, más de lo que queremos obedecer a Cristo, entonces vamos a anteponer primero no le voy a hablar para que no se vaya a enojar y me deje de hablar, ¿no? Tercer reto, ser sabio para hablar, ser sabio. En primera instancia, cuando leemos repréndanlos, pensamos en háblales fuerte y se tienen que dar cuenta de que están mal. Pero necesitamos ser sabios para hablar, porque no solo significa reprender, significa sacar a la luz y que ellos entiendan que están mal. Necesitamos pedir dirección al Señor y gracia para decir las cosas, mucho más cuando hablamos de un pecado, en este caso como inmoralidad, ¿no? Debemos buscar la mejor manera de decir las cosas. Y obviamente el tiempo más correcto de decir las cosas. Orar para que Dios ponga el tiempo correcto de decir las cosas. Colosenses 4, 5 al 6 dice: anden sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y fíjense esto, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal,
para que sepan cómo deben responder o decir a cada persona. ¿Sí? Reprender no significa necesariamente hablar fuerte. De hecho, una manera de reprensión puede ser nuestra propia vida, sin hablar, a veces. Cuando la gente ve que nosotros vivimos una vida recta ante Dios y con integridad, la gente se va a sentir así. O sea, por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a decir groserías, y mi forma a veces es muy ñoña de hablar. Entonces, una persona que dice muchas groserías, en una ocasión me dijo, ay, perdón. Y yo dije, no, pues tú eres el que las está diciendo, o sea, y tú sabes por qué las dices. Pero el punto es de que la gente a veces se puede sentir reprendido simplemente porque tú no lo haces, ¿no? Bueno, el cuarto reto es ser humilde al hacerlo, porque te voy a decir algo. Tú no eres mejor que esa persona. No eres mejor. No eres diferente solo porque tú lo hiciste mejor. No eres mejor. Tú eres diferente porque Dios obró en ti un milagro, algo que tú no hiciste. Tenemos el ejemplo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Qué triste, ¿no? Sin embargo, no nos creamos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera obrado en nosotros posiblemente aplaudiríamos también lo mismo. No es por algo que hicimos nosotros que somos así, es porque Él hizo algo en nosotros. Somos iguales. No es que Dios vio algo en nosotros especial. No, éramos los mismos pecadores, pero Dios hizo algo. El último reto es que seamos amorosos. O sea, buscar genuinamente el bien de ellos. No reprenderlos porque nos cae mal que hagan eso. No, los entendemos. ¿Qué razón tienen las personas que no conocen a Cristo para hacer algo que agrada a Dios? Ninguna. No hay ninguna razón. Entonces es buscar el bien de ellos. ¿Cuál es el mayor bien que podemos darles? Llevarlos hacia Dios. ¿Y cómo vamos a hacerles si les gritamos? No, es, Señor, dame sabiduría porque te necesita. Bueno, entonces, ahora, esos son los retos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando queramos reprenderlos o sacarle a la luz su pecado con estos 5 retos, el siguiente paso es usar la palabra, o mientras lo hacemos es usar la palabra de Dios y posteriormente el Evangelio de Cristo. Esto grábenselo. La meta de toda reprensión es llevarlos a Cristo, porque si los dejamos sin Cristo, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde los queremos llevar? ¿Solo a que se sientan mal? No. Efesios 5:13, ahora sí, acompáñame, Efesios 5:13 al 14. Y alguien que guste leerlo. Adelante. Dice, para todas las cosas Dice, y habla de que hay que sacar toda la luz porque la luz lo manifiesta todo, y dice, por esta razón, dice, despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Exponer a la luz, exponer sus pecados a la luz de la palabra de Dios. Que se enfrenten con lo que Dios dice de ellos.
y de lo que hacen. Hermano, ayúdales a entender qué significa que sean pecadores y qué significa que Dios sea santo. Pero también expon todas esas cosas a la luz de su realidad ante el Señor. ¿A qué me refiero a eso? Una persona que no ha entregado su vida a Cristo tiene una relación con el Señor, ¿sí? ¿Pero qué tipo de relación es? Juicio, enemistad, condenación. Juan, no lo busquen, Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Entonces llévalos ahí. También alumbra el entendimiento de ellos con la palabra de Dios. Es como pon la Biblia como una lámpara y que se pueda ver todo. ¿Cómo son en realidad? ¿Cómo es el pecado en realidad de pecaminoso, de ofensivo a Dios? Pero no te detengas ahí. Alúmbralos con el Evangelio de Cristo. Vamos a 2 Corintios y ya termino con esto. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículo 3. Y quiero que observemos cómo lo menciona aquí. 2 Corintios 4, versículo 3. Dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La gente que no ha entregado su vida a Cristo, su realidad es que está en tinieblas. Y que Satanás los tiene cegados para que no vean la luz. ¿Cuál va a ser la única forma en la que ellos van a poder salir de ahí? ¿Por sus propios esfuerzos? ¿Cómo ellos ni siquiera se dan cuenta que tienen un velo, una tela para que no dejen? Ellos no se dan cuenta. ¿Cómo alguien va a salir de ahí? A través del milagro que Dios hace, donde nos quita esa venda de los ojos. Dice versículo 6: pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Este es el milagro, que Dios abra los ojos. Pero no, escuchen bien esto, hermanos, escuchen bien esto. Dios no hará este milagro si no predicamos el Evangelio. ¿Han escuchado que alguien se salve sin el Evangelio? No. Nadie será salvado sin el Evangelio. Dios no hará este milagro sin el Evangelio. Y nosotros tenemos que llevarlo a nuestros familiares. ¿Quién lo hará si no somos nosotros? ¿Quién lo hará si no somos los más cercanos? Somos los más cercanos. ¿Quién lo hará? Piensa en tu familiar o familiares o amistades que están en la oscuridad todavía. Y piensa también en los vecinos de aquí de Colinas y de sus alrededores y de allá de Tlajomulco. Ellos necesitan el Evangelio de manera urgente. De manera urgente, porque hasta ahorita son enemigos de Dios. ¿Qué concluimos con esto? ¿Qué aprendimos o con qué se quedan? Es tu turno. A ver, díganme. Que debemos Wow, en primer lugar sí, eso, definitivamente. Existe una posibilidad de que no lo seamos.
Mateo 7 menciona un evento trágico en el que muchos le dirán al Señor, Señor, Señor. Qué triste y trágico es ese día, porque no hay vuelta atrás. Y a esos muchos, que son muchos de entre los cristianos, no habla de otra cosa, habla de muchos de los que se creen cristianos. Muchos les dirán, Jesús les dirá a ellos, no los conocí, apártense de aquí. Es una muy buena práctica entender si soy cristiano o no. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos hoy? Carla. Sí. Sí, sí. La manera de saber si somos cristianos es examinar nuestra vida, exactamente, nuestra conducta diaria, sí, nuestros pensamientos, lo que sentimos y nuestras actitudes, porque alguien puede venir aquí a cantar, puede dar su diezmo, puede orar, puede permanecer en la iglesia durante años y realmente no serlo. Sí. ¿Qué más aprendemos? Tenemos la obligación de no solamente no participar con las cosas que hacen los incrédulos, sino sabiamente reprenderlos. Buena, muy buena. Sabiamente reprenderlos. Hay que empezar a aprender a salir. Sí, exacto. Y tiene que ver con quién eres, con tu integridad y con esos retos que les decía. O sea, hay que aprender a hablar, hay que aprender a conocer bien el evangelio, porque muchos de nuestros familiares, si somos honestos, no nos van a escuchar a la primera. Y tenemos que ver cómo les llegamos con el evangelio, ¿no? ¿Sobre qué, perdón? Buscar intencionalmente cómo se agrada a Dios. Sí. Muy bien. Que no solamente debemos escuchar la palabra, allá llevarlo a la práctica, porque muchas veces como cristianos, cuando ya nos examinamos tenemos una fachada, y es una fachada espiritual prácticamente. Sí. Entonces, Sí. Entonces aquí tenemos algunos retos, ¿no? Antes de reprender, tenemos que ser, ¿no? Ser, vivir realmente. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te agradezco por este pasaje, Señor. Gracias porque es de verdad, Señor. Es un mandato el hacerlo, el no solo no participar, sino reprender. Y para eso necesitamos ser primero lo que somos. Actuar como lo que somos realmente, Señor. Así que, Señor, hoy te pido que obres en cada uno de nosotros, desde lo más profundo de nuestro ser, y nos ayudes a practicar íntegramente lo que somos, si es que somos cristianos. Y Padre, te ruego, Señor, te lo ruego, si hay alguien aquí que no sea cristiano, pero piense que sí lo es, te ruego, Señor, que le abra los ojos y que se arrepienta. Te pido que lo lleves a Cristo, porque Él paga por sus pecados, Señor. Y que lo hagas una nueva criatura y que lo hagas luz. Y para que ahora sí pueda actuar como hijos de luz, Señor. Que pueda vivir su vida y tener su conducta diaria como hijo de luz. Padre, ayúdanos porque necesitamos mucho de esto, Señor. Y necesitamos mucho de ti. En nombre de Jesús, amén.